Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ya estamos al aire de Sama, la señal universitaria. Hoy en Mujeres en Movimiento vamos a hablar sobre economía. La semana pasada algo hablamos de economía, pero de otro tipo de economía social, solidaria, feminista y popular. Y hoy nos hemos dado cuenta que hay mujeres que son invisibilizadas en el ámbito de la economía gruesa, global, grande, digamos. Entonces citamos a 4 mujeres que tienen una relación muy íntima con la economía, con el manejo de la economía, de finanzas propias y ajenas, ¿no? Y bueno, paso a presentarlas. De ese tema vamos a hablar en el programa de hoy. Primero las muestro a las 4 lujosas invitadas que tengo en el programa de hoy y paso a presentarlas. Tengo acá una amiga, ya es amiga de la casa, amiga mía. Una guiada, una tutorada. Fiel alumna. Una fiel alumna. Bueno, ella es Adriana Garde, es presidenta de ACME, que es la Asociación de Mujeres Empresarias Emprendedoras de acá de San Juan. Fue presidenta de la Cámara Hotelera y vicepresidenta de la Cámara de Turismo de la provincia de San Juan. Además, es representante del sector privado del ente Cuyo de turismo. Bien. Y bueno, está haciendo muchas cosas. Ella, como siempre, sigue en etapa de formación, en la diplomatura en turismo científico, en el posgrado de ODS, desarrollo de ciudades, que depende del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y de la Universidad de Cataluña, ¿verdad? Bien. Bueno, para no aburrirse, ya que no tiene nada que hacer, ella sigue tomando tareas. Bien. Y María del Carmen Zorrilla, bienvenida María del Carmen. Gracias por invitarme a este prestigioso panel. Muchas gracias. Encantada de tenerte. Estaba buscando la excusa para traerte, te lo dije en persona y es verdad. Ana me puede respaldar, Ana Carrizo. Bueno, ella es contadora nacional, pública nacional, es perito partidor. Actualmente es la vicedecana de la Facultad de Sociales. Es docente en las cátedras de Economía 2, Contabilidad Pública, en las carreras de Contador Público y en la licenciatura de Administración. Además, fue auditora del Tribunal de Cuentas de San Juan, miembro del Consejo por la Mejora Continua del Tribunal de Cuentas, secretaria administrativa financiera en la Facultad de Ciencias Sociales y, hasta donde tenemos registro, la única SAF. La única secretaria administrativa financiera de nuestra universidad. No hay registro de otras mujeres, así que por eso trajimos esta joyita que no hay registro en otro lugar. Y así que encantadas de tenerte acá. Y Silvia Berrino, bienvenida, Silvia. Gracias. Sabemos que también sos una mujer muy ocupada, que tenés muchas cosas a cargo, pero bueno, Ana nos hizo el contacto para poder tenerte acá, así que bienvenida y encantada de que estés aquí. Ella es presidenta del directorio de la Universidad Católica de Cuyo. Además es doctora en Educación y Contadora Pública Nacional, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, desde ella ya nos va a contar un poco a cargo de qué está. Y Gabriela Liruzzi, bienvenida, Gabriela. Gracias por la invitación. Bueno, ella es de la casa, ¿no? Para quienes no la conocen, ella es la columnista de Economía de Sama. Empiezo presentándola así. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Economía y su tarea principal está en la docencia y la investigación. Pero bueno, es la voz autorizada dentro de nuestro canal para hablar de economía. Estamos muy orgullosos y me parecía muy importante que nos acompañaran en el programa de hoy. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a pasar algunas placas para ir poniendo en contexto. Nosotros siempre enmarcamos la situación. Las mujeres en diferentes etapas de la historia hemos estado a cargo de la economía del hogar. Pero cuando de economía grande se habla, no son las mujeres quienes priman. No al menos en cargos de alto rango, CEOs empresariales, gubernamentales, a nivel nacional o local, incluso en nuestra universidad, como decía anteriormente, una sola SAF en la historia. Vamos a la siguiente placa. En noviembre, esto es algo que me pareció interesante compartirlo con las invitadas y con la audiencia, de 2015 se hizo un foro de la economía feminista organizada en un panel que fue titulado El rol de la mujer en la economía, desigualdad, trabajo, participación política y desafíos de la economía con perspectiva de género. En ese debate se abordaron muchísimos aspectos y enfoques de mujeres. Los paneles estuvieron conformados por mujeres y hubieron unas devoluciones muy interesantes. Yo tomé algunos extractos para compartir porque me parecían muy atinados al programa. Vamos a la próxima placa. Un aspecto de la economía y del trabajo es la doble jornada, la famosa doble jornada. Y acá ponen de referencia a Gabriela Lapierre de Coni, hablaba de las obreras que tienen
toda su jornada extensa y una segunda jornada en su hogar, las tensiones, las faltas de límites entre el trabajo y el no trabajo, el trabajo domiciliario, el trabajo en el mismo ámbito doméstico. Es una jornada, además, que nunca terminaba. Ella describía lo de las obreras como puede describir la vida de cualquier mujer. Claro. ¿No? Vamos a otro. Ella decía, en mi trabajo tuvo, acá abajo está, Paula Aguilar, es socióloga e investigadora de la UBA, y ella decía, en mi trabajo que tuve que ver con una historia del espacio doméstico, había una idea de las mujeres como ministras de haciendas de la casa. Término muy económico, porque conoce las reales necesidades, puede administrarlas porque está cerca de los suyos, porque puede priorizar justamente porque conoce cuáles son las necesidades, pero además debe administrar unos recursos escasos que son del salario del varón, que debería, según la moral de la economía doméstica, entregárselo a la mujer de la casa para que lo administre. Y no sé si había una placa más. Ese discurso de las ministras de Hacienda de la casa es interesante porque contraponía la imposibilidad concreta de las mujeres de tomar decisiones en derechos civiles sobre los bienes, pero en la casa sí. Bien. Bien. Bueno, esa creo que, además de tomar decisiones sobre las grandes compras, que es algo que también sigue generando algunas tensiones, la posibilidad de la administración cotidiana del dinero y de los recursos como parte de las tareas propias del rol doméstico y de la administración clara de esos recursos, ¿no? Esas eran todas las tareas asignadas a las ministras de Hacienda de cada hogar. Bueno, después vamos a seguir compartiendo otros extractos que me pareció bastante interesante compartir con las chicas y, bueno, por supuesto, escuchar su opinión. Y ahora ustedes, chicas, ¿qué las vincula con aspectos que, puedo decir, no son muy feminizados, ¿no? Hablar de la economía, mujeres empresarias, manejar finanzas de instituciones grandes, hablar de economía. ¿Qué las vincula a ustedes con estos aspectos? ¿O qué hace que su camino vaya por ese lado? ¿Quién quiere arrancar? En realidad, sí. Yo puedo hablar. Bueno, en realidad mi camino va por ese lado porque es una vocación genuina la que yo tengo. Desde que estudié, mi carrera de contador público tiene varias aristas interesantes para estudiar, pero una de ellas es la economía. Y si vos como mujer no estás interiorizada de la realidad económica, muchas veces no podés asesorar bien ni tomar buenas decisiones. Entonces, tanto cuando estuve en actividad privada, me desempeñé en la actividad privada como en la actividad pública. Entonces, era muy importante estudiar la economía general del país para poder también asesorar en tu estudio o en el lugar de trabajo como gestora pública. Bueno, a mí me pasa algo parecido a María del Carmen. Cuando estudié la carrera, que realmente era una carrera que me gustaba, yo en ese momento trabajaba en el Banco de San Juan, en el Banco de la Provincia, siempre trabajando y estudiando. Y luego, ya cuando comienzo con la actividad privada y la actividad pública, porque también me desempeñaba en ambos ámbitos, me obligaba a estar en contacto con las noticias cotidianas y también las cátedras que daba para estar actualizada en los contenidos para los alumnos. A la par, en esa época yo ya también me había casado, entonces también llevaba la economía de la casa. Así es que estas cuestiones de la docencia y del trabajo cotidiano en ambos ámbitos, público y privado, fueron haciendo en mí crecer esto de la investigación y de los aspectos económicos siempre es a tener en cuenta, ¿no? Mi relación con la economía es más disruptiva, ¿no? Porque yo me relaciono con la economía desde la ciencia política. Para mí la economía es un entramado que en realidad la está sosteniendo o respondiendo a juegos de poder y a intereses políticos. Y personalmente siempre me interesó ver cuáles eran esos juegos que se escondían por debajo. Entonces, si bien tuve también un transcurso o un pasado de trabajo público, después me dediqué mucho a la investigación y sobre todo y especialmente a la docencia. Y no me dedico a la economía familiar, nunca fui la gerenta de la hacienda familiar, siempre tuve una relación con el dinero diferente desde mi hogar y también tuve una relación laboral diferente desde mi hogar. Entonces, probablemente eso tiene que ver con esta posición disruptiva que siempre tuve.
Totalmente. Y bueno, las mujeres con las que trabajás, Adriana, de ser ama de casa a manejar la economía de una empresa, digamos, también. Bueno, es vital estar informadas. Claro. O sea, no podés tener una empresa si no lees diarios, no ves estadísticas, no te comunicas con otras mujeres, porque de repente te puede pasar en la industria que te falte un insumo, te puede hacer caer un stock. Cierre de importaciones. Claro, y o sea, un valor dólar, Claro. valor de $13, por ejemplo. Entonces, la conexión con la información que viene desde el exterior, la nacional y la local, son muy importantes. O sea, tenemos que estar permanentemente trabajando con la economía y cómo se desarrolla. Y en la casa sucede lo mismo, o sea, porque nunca diferenciamos roles. O sea, desde la asociación lo vemos. Se está trabajando con esto, llegué más tarde porque, bueno, y siempre se vincula a lo familiar. Claro. Como si la economía familiar fuera sencilla de manejar, ¿no? Eso es lo que, por ahí después hay otras opiniones más. Bueno, acá también pasan algunas estadísticas que después vamos a compartir, que tiene que ver con cuánto las mujeres, o sea, estadísticas que se han publicado en octubre de este año. De una encuesta que se hizo el año pasado, cuánto se ocupan las mujeres, cuánto se ocupan los hombres, y si las mujeres siguen teniendo trabajo formal, digamos, fuera de casa, no disminuye significativamente las horas que las mujeres dedican en promedio a sus casas, digamos, a sus hogares. Así que bueno, esto es lo que queríamos arrancar a abordar. La verdad que tenemos muchas aristas, mucho tema para contar, experiencias que han tenido ustedes, cómo ha sido el tránsito en los lugares donde han estado, ¿no? Yo sigo haciendo énfasis porque desde la casa, tener una mujer que maneje las finanzas, yo en ese momento era presidenta de la federación y me parecía de vanguardia. hay que cuidarla, hay que sostenerla porque entre mujeres somos sororas siempre y hay que acompañar. Así que me parecía interesante poder traerte acá y contar todo esto. Así que bueno, estamos llegando al final del primer bloque. Vamos a ir a un corte. Hoy vamos a pedir que los cortes sean cortitos porque tenemos mucho para compartir, información de placas y experiencias de las chicas. Así que vamos a un corte cortito y venimos con el segundo bloque de Mujeres en Movimiento. La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Hoy presentamos las mascotas mundialistas. En Inglaterra, en 1966, apareció la primera. Se llamaba Willy, un león símbolo de la realeza con los colores de Gran Bretaña. En un principio, se había diseñado a un nene junto a 3 leones, pero la Federación Británica de Fútbol eligió solo a Willy. Prácticos y concisos los ingleses. La idea de tener una mascota prendió rápido y en el siguiente Mundial, México 70, fue Juanito Maravilla, un niño mexicano con el típico sombrero y la camiseta del Tri, claro, con carita de bueno sugería el juego limpio. Luego llegó el turno de los alemanes, fueron Tip y Tap, 2 muchachos felices que representaban el fair play entre las 2 Alemanias participantes. Eran las 2 Alemanias todavía. En la camiseta de uno de ellos, estampada, estaban escritas las iniciales WM, Copa del Mundo. En la otra camiseta, el número 74. Argentina 1978, como si todos los sargentos viviésemos en las llanuras y de a caballo, la mascota designada fue el Gauchito. Vestía la camiseta de la selección y fue blanco de las críticas por cierta semejanza a Juanito. Ambos usaban sombreros, pisaban la pelota y el mundo entero se burlaba diciendo que el Gauchito era el Playmobil de las Pampas. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Este croquis se realizó en San Martín de los Andes, en un lago. No siempre es arquitectura o un edificio o un objeto, sino que también se puede registrar un instante de una práctica. De fondo hay otras situaciones como de familia dentro del lago, rocas, los cerros. La realidad, no solamente la arquitectura es una situación de edificio, sino que y la manera que están habitando el espacio.
Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque del programa de hoy. Seguimos hablando y compartiendo información con las chicas acá en el corte, datos interesantes, que puede que los pasemos en vivo. Vamos a seguir compartiendo imágenes. Bueno, decía yo al principio que a veces en estos ambientes de la economía grande, digamos, las mujeres somos invisibilizadas. Y me pareció importante venir a la Argentina, ¿no? Silvina Batakis, hace muy poquito en nuestro país, fue la segunda ministra de Economía de la Nación, la segunda mujer que ocupa en el cargo. O sea, revisé toda la historia, la cantidad de caras que vi, o sea, caras que nunca, nombres que nunca había asociado con sus caras, lo revisé. Y la primera, digamos, fue Felisa Micheli, que estuvo a cargo de la cartera en noviembre de 2005-2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Ellas son las únicas dos mujeres que... El gabinete estaba conformado por otras mujeres, pero a cargo solamente dos en Argentina. Vamos a la siguiente placa. Bueno, estos son los datos que decía anteriormente. En promedio, estos se publicaron ahora en octubre. En promedio en la Argentina el 83% de personas realiza trabajo no remunerado, es decir, actividades productivas de hogares para sus propios miembros de la familia, digamos, como limpieza, hogar, cuidado, alimentación de todos los integrantes, por las que no reciben ningún pago, de acuerdo a las encuestas nacionales que se hizo el año pasado, en 2021, del INDEC. El 92% de las mujeres realizan el trabajo no remunerado frente al 75% de los hombres. Mujeres dedican 6 horas y media frente a 3 horas y 40 minutos que dedican los hombres. No, esto lo dicen los números, no lo digo yo, lo dice la encuesta. Dentro del concepto de trabajo no remunerado se encuentra el cuidado de niños, personas con discapacidad y adultos mayores. El 31% de las mujeres realizan este tipo de trabajo sin contraprestación económica y le dedican más de 6 horas. Y el 20% de los hombres cuida, y entre los que sí lo hacen, dedican 3 horas y 30 minutos de su tiempo a estas otras tareas. El 90% de las mujeres realiza trabajo doméstico no remunerado y le dedica 4 horas por día. Y el 69% de los hombres lo hacen y le destina 2 horas y 38 minutos. Y no sé si queda otra placa más. Pero bueno, estos datos me pareció... Esto no es en contra de los hombres, desde ya siempre nosotros lo decimos. Pero los datos son contrastantes, digamos. O sea, son fuertes y además son actuales. Me pareció interesante compartirlo por eso. Ustedes, bueno, recién ella nos dijo que no le ha tocado tener que ser la hacienda de la ministra de Hacienda de la casa. Pero bueno, ¿cómo armonizar esas tareas de la vida, ¿no? Y dedicarse a un área que no priman las mujeres, ¿no? Voy a empezar. No me toca ser la ministra de Hacienda, pero sí me toca la economía del cuidado. Ah, bien. Sí, es decir, todas las mujeres, calculo, yo voy a contar una breve historia. Mi madre es médica y se recibió de médica. Ellas eran 3 mujeres y hace 50 años que es médica. Ellas eran 3 mujeres y todo el resto de su promoción eran hombres. Y sin embargo, a ella le tocaba hacer la comida, llegar a tiempo, trabajaba en el Hospital Marcial Quiroga, corría. Y yo un poco tomé ese ejemplo y lo mismo, reproducí ese ejemplo. Si bien no manejo el total del dinero de mi casa, sí manejo todas las otras cuestiones que tienen que ver con las compras, que tienen que ver con las decisiones de almuerzo, de cena, como nos debe pasar a todos, tengamos familia o no, porque siempre es el rol de la mujer. Entonces, esa economía, que es la que ahora las economistas con perspectiva de género hablan de la economía del cuidado. ¿Sí? Esa tarea que está invisibilizada y que prácticamente yo leí algunos datos, porque justo hoy tenemos un taller de economía feminista en la carrera de Ciencias Políticas y Sociología, ¿no? Y leí algunos datos hace unos días para este taller. Y en España las mujeres hacen el doble de tarea que los hombres, mientras que en la Argentina hacen el triple de la tarea que los hombres. Entonces esta tarea es lo que queda invisibilizado. Lo asumimos como parte de nuestra función natural y cotidiana y no obtenemos ninguna remuneración y ni siquiera a veces reconocimiento por ello. Y el yo te ayudo de los hombres y esto no es contra los hombres, pero los hombres siempre te ayudan.
nunca se hacen cargo de esa parte de la tarea. Detalle, sí. Y siempre hay que pedir por favor. Pero yo lo noté mucho esto durante la pandemia. Yo trabajé en los talleres de ONU Mujeres, en la parte de cuidados. Y ya vos ahí en los Zoom, porque no podían ser presenciales, veíamos a las mamás con los chiquitos alzados en las reuniones. O sea, seguían trabajando y estaban participando de las reuniones. Y lo que ellas se presentó en estos talleres era cómo diferenciar los horarios, cómo repartirlos, porque una cuestión es las mujeres empresarias desde distintos niveles, desde la micro hasta la gran empresaria, y también las mujeres que están en las grandes corporaciones que hacen, digamos, los trabajos y la carrera para las CEO de grandes empresas, que son las que están menos visibilizadas. Y a todas, por igual, es transversal el tema de cuidados. ¿Cómo lo estableces? Muchas mujeres, digamos, han retrasado su maternidad para hacer carrera primero. O sea, hace muchos años teníamos una diferencia de 7 años de logros en lo profesional entre los hombres y las mujeres, porque esos 7 años significaban la crianza de los chicos hasta que el nene empezaba o la nena empezaba primer grado. Entonces, todo ese tiempo la mujer estaba como más atareada. Y ahí empezaba su carrera profesional, mientras que el hombre ya había ganado muchísimo terreno. Ahora han cambiado las cosas, no tanto como quisiéramos, pero bueno, es como que estamos por esa puja de ir nivelando, no mejores que los hombres, sino tener un poco más de espacio y ser más reconocidas. Más igualdad, digamos. Chicas, ¿ustedes? Bueno, yo tengo otra situación diferente. Yo soy soltera, es decir, administro todo mi dinero. Yo soy mi propia ministra de Hacienda. Claro, ministra de mi vida. Así que bueno, en ese sentido no tengo problema. Ahora sí quería resaltar, espero no emocionarme porque cada vez que lo hablo lloro. Vengo de una familia donde mi padre, a pesar de ser una persona bien grande, él siempre nos inculcó que la mujer tenía que tener su propio dinero, que no es lógico de su época, digamos, y que tenía que administrarlo, tenía que formarse, y tenía que salir, tenía que conducir, y tenía que manejar, y tenía que hacer cosas. Es decir, yo todo eso, bueno, lo trasladé, por supuesto, a mi gestión pública, donde muchas veces, todas sabemos, que nos hemos encontrado con ciertas barreras, ¿no? Familiares, el de las chicas es distinto, pero tienen hijos, entonces están entre esa dicotomía entre trabajo y familia, no dicotomía, sino tener que compartir trabajo y familia. Y bueno, y hay otras barreras que sí hemos tenido, lógicamente, organizacionales, sociales. Y también trabas de compañeros, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Que están también, lamentablemente. Bueno, a mí, yo vengo de una familia, bueno, descendiente de inmigrantes, donde la cultura del trabajo era muy fuerte siempre, y también con esta mirada de tenés que ser autoválida, tenés que tener tus propios recursos. Entonces, en ese momento, digamos, la educación era muy importante en mi familia. Yo asistía a una escuela pública, en todo lo que es la primaria y la secundaria, y luego la universidad, asistí a la Universidad Católica, porque en esa época era el único lugar donde se podía estudiar contador público. Luego, bueno, ya se abrió la carrera también en la Universidad Nacional. Y siempre estudiando y trabajando hasta que me casé. Yo soy mamá de 2 hijas, y creo que esto únicamente se puede lograr con mucha organización familiar, y en el caso particular mío, cuando era soltera, con el apoyo de los padres y luego con el apoyo de tu esposo, porque si no, tu pareja, quien conviva con vos, ¿no? Si no, se hace realmente difícil. Pero creo que es eso, cuestión de organización, de saber administrar la escasez, porque no son épocas fáciles, ni tampoco lo han sido. Yo me casé en plena hiperinflación, allá en el 89, entonces, y ahora actualmente en lo que son los ámbitos de trabajo,
sean públicos o sean privados, también uno tiene que administrar escasez porque no sobran los recursos ante las necesidades infinitas. Esa ecuación nunca ha cambiado en la economía ni en las finanzas. Así es que creo que es muy importante la educación de base, la educación de familia, esto de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de que realmente hay que ponerle ganas a las cosas para poder lograrlas. Y a eso le agradezco mucho a la vida, ¿no? Bueno, no, lo importante es esto de tener esas bases, tener compañeros actuales y tener las bases de la familia, porque no en todas las familias, si no pasa, decía, me quedó la duda, tu mamá, ¿los otros hermanos también se formaron a nivel universitario? Todos, los tres. Pero tres. igual ella, las tres eran... Eran 3 mujeres que vivían en Córdoba. Mi mamá fue desafiante desde el momento que ella vivía en un pueblo de Córdoba y viajó a estudiar a Córdoba. Estaba su hermana mayor y ella se fue a estudiar y después fue la más chica. Las 3 estudiaron lejos de su casa. Mira, igual ella seguía le seguían asignando tareas. No, bueno, pero eso fue después que, o sea, una vez que se recibió y se casó, siempre se desempeñó como médica, pero siempre fue muy presente en mi casa. O sea, yo tengo profunda admiración por ella, porque fue capaz de desafiar a todo un sistema que estaba preparado para los varones. Es decir, mi padre es un ser maravilloso, nos apoyaron mucho en lo educativo y todo lo demás, pero digo, la labor femenina queda muchas veces invisibilizada, ¿sí? Y aunque, vuelvo a decirte, tu marido te ayuda, pero no es responsabilidad absoluta de él y vos te desobligás. O por lo menos es lo que yo vi en mi casa materna. Claro. Y lo otro que apoyaban en los números, esto que decía, habían muchísimos otros datos. Yo traté de destacar los más contrastantes. Pero cuando las mujeres tenían trabajo formal fuera de casa, no se reducía notoriamente. O sea, porque aparte en el artículo decía, bueno, ya eso réstenle las 24 horas. O sea, réstenle todo esto a los 24. O sea, pocas horas de sueño, pocas horas de vida propia, digamos. Mi madre, te hago otro comentario, sí. Mi madre fue la primera médica por concurso, jefa de un servicio en San Juan, mujer. Mujer, claro. Y sin embargo, jamás faltó a un acto del colegio de nosotros. Mis vidas, ¿cómo hizo? Bueno, ahí quizás también hubieron compañeras y compañeros que la cubrieron. Por eso, o sea... Siempre hay redes. Siempre hay redes de contención. Claro. De todas maneras, esa parte invisibilizada de su trabajo... la cumplía y siempre trabajaba para sostenerla. Claro. Esas horas extras que no se veían, ella las cumplía. Claro. Creo que es muy importante también generar en los ámbitos y en los espacios de trabajo esta comprensión. A mí me toca habitualmente en la mañana o en la tarde, depende del ámbito donde estoy, contener ahora las generaciones de chicas que tengo a cargo, que son mamás y que muchas veces necesitan ir al colegio o necesitan ir al pediatra, o sea, esos espacios, esos permisos, esa comprensión que hay que tener en estos ámbitos, yo creo que eso hay que ir cultivándolo y que tiene que formar parte de la cultura organizacional. En eso quizás hay mucho por crecer todavía, ¿no? Claro. Porque depende del jefe que te toque, si sos más o menos comprendida, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en eso hay que trabajar mucho. Sí, hace un tiempo vinieron unas becarias que decían que los mismos directores, varones, les decían, pensalo bien, esto de la etapa de gestación, pensalo bien, si querés entrar a la carrera, podés hacerlo más adelante, o sea, como que influía mucho y a los varones no se le preguntaban si querían ser padres o no, si estaban siéndolo, no era una pregunta, decía, y a nosotras sí, y en medio del programa las chicas se dieron cuenta y dicen, pará, hay cosas que a nosotras nos preguntaron, a vos te pasó a mí también, y en el programa se dieron cuenta y dice, yo no me había dado cuenta de eso, es verdad, dice, porque a mis compañeros nunca les preguntaron, es una decisión, digamos, que pasa a ser colectiva, digamos, o sea, es influir en tu vida de una manera fuerte, digamos. Sí. Bueno, estamos llegando al final del
segundo bloque. Nos queda mucho para hablar. Vamos a seguir pasando información de este foro que hizo, que la verdad que me pareció fabuloso. Incluso había una parte en la que decían, ven que somos pocas mujeres, y un economista muy conocido dijo, bueno, ¿qué quieren que hagamos cupo acá también? Y si es necesario lo haremos, contestó una de las chicas. Vamos a ir a un corte y seguimos compartiendo con ustedes sobre las mujeres que están en economía de la grande. Vamos a un corte y venimos con más. Sé parte de una noche mágica. APUNS invita a todo el personal no docente de la Universidad Nacional de San Juan a festejar su día. Gran fiesta del no docente. Festejamos tu día y despedimos el año a lo grande. Agenda, sábado 26 de noviembre, Cena Show. Ya puedes reservar tu lugar. Afiliados sin cargo. Para más info, escribinos al 264-463-2015. Así filmamos. Producciones, rodajes, propuestas, elaboradas por artistas y realizadores locales. Detrás y dentro de la escena, con la conducción de Daniel Gil. Los viernes a las 14 horas. Así filmamos. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Tercer bloque del programa de hoy, seguimos compartiendo con las chicas información. Algo hablábamos recién, bueno, pasamos un poco las estadísticas y seguimos compartiendo, nos quedó una. El 64% de las mujeres se ocupa de las tareas de alimentación y solo el 25% de los varones lo hacen. El 77% de las mujeres se ocupa diariamente de la higiene de la vivienda, solo el 45% de los hombres destina tiempo a esto. Y hay muchísimos memes respecto a esto, hay tantos memes y chistes respecto a la limpieza del baño. La primera contribución de la economía feminista, recién hablamos algo de esto fuera del aire, es una mirada feminista sobre toda la economía. Y aquí, a ver si ahí está, Corina Rodríguez Enríquez, ella es economista, investigadora del CONICET, dice: tenemos que resaltar que no se trata de especializarnos en los temas femeninos dentro de la economía, sino que es incorporar la mirada feminista a la economía. O sea, una visión distinta. Vamos a la próxima placa. Una de las motivaciones básicas que genera el motor del trabajo desde la perspectiva de economía feminista es la preocupación por la desigualdad socioeconómica, ya que si queremos vivir en sociedades más igualitarias necesitamos comprender las dinámicas que reproducen esta dimensión de la desigualdad y que se entrecruzan con otras. Esto lo decía Mercedes D'Alessandro, también economista feminista, una de las panelistas de este extracto, de este foro que se realizó. Creo que esa era la última placa. Bueno, esto me parecía importante contarlo, ¿no? Lo de las economías. Nos queda un tema más. En cuanto a las brechas salariales, ¿no? Porque es un tema que nos atraviesa y desde lo económico tiene total relación. Las mujeres en Argentina cobran un 27%. Hay veces que son 27, 29, 26, pero ronda en ese número. Menos que los varones, es una brecha de alto nivel a nivel latinoamericano. La brecha de empleo no registrado
esta categoría es importante porque en Argentina las mujeres tienen en general empleos más precarios. Alcanza un 35% de las mujeres y esa brecha en la última década escaló casi al 40%. ¿Sí? Son valores realmente preocupantes. Y algo decíamos recién de las CEOs, ¿no? Argentina solamente tiene el 7% de empresarias más grandes que tienen CEO, empresas muy grandes. Es decir, a cargo de un ejecutivo, una mujer. La brecha salarial en esos cargos es del 40%. Es decir, que no solo se da en trabajadoras precarizadas, esto me parece importante destacarlo, como se mencionaba recién, que seguramente precarizadas tienen menor formación, o que tienen bajo nivel de escolaridad, sino también en mujeres que han llegado a puestos altísimos. Se enfrentan con este problema de la brecha salarial, digamos. Entonces, lo que tratan de marcar aquí las economistas es que es un tema de género, no una cuestión de escala, digamos, que se ha dado en todos los niveles, ¿no? Recién me querían decir algo, les vi que estaban ahí. No, que en esto es importante distinguir, ¿no? Para la audiencia. A mí en el caso particular no me ha tocado esas diferencias porque siempre he trabajado en lugares donde habían escalafones, donde uno va creciendo y te pagan conforme al escalafón, no al género. Bien. Pero es cierto que si no tenés un nivel de educación al que puedas acceder y estás precarizado, estás sujeto a estas situaciones y a estas estadísticas que no... Y si sos de muy alto nivel y estás en una lucha o puja por un puesto de CEO, y bueno, también pueden darse estas situaciones como dicen las estadísticas, ¿no? Pero en esto hay que hacer la diferencia cuando existen o no escalafonamientos. Claro. Un dato que es importante en todos esos sectores es la valorización que tiene uno de lo que hace y cómo lo hace. Pues nos ha tocado trabajar con mujeres que están precarizadas y cuando hemos dado capacitaciones, sobre todo de emprendedurismo, y empezamos a trabajar sobre la autoestima, ellas lo primero que dicen, ¿y usted cree que yo puedo hacerlo? O sea, no es un grupo de 10 o 20, estamos trabajando con muchas mujeres en distintos departamentos. Y hubo una mujer que fue presidenta de una corporación muy grande, del sector mujeres, y ella misma comentaba que se recibió de abogada grande, o sea, no en la época estándar, digamos, y su primer trabajo como abogada lo cobró mucho menos que lo que se cobraba porque tenía miedo de que no se lo dieran. Entonces, tenemos que trabajar mucho sobre nosotras, cómo somos y lo que valemos. Claro, sí, la actitud también. Hay que tener actitud para ocupar también. Sí, totalmente. Si uno no tiene eso bueno, recién decías algo sobre la economía feminista, ¿no? Uno escucha economía feminista o feminismo y lo primero que surge es esta puja porque las mujeres queremos más y en realidad tiene que ver con la igualdad, ¿no? En realidad, la economía feminista empieza en la década de los 80, 90, con algunas, sobre todo empieza en Estados Unidos y como una corriente del pensamiento económico heterodoxo que lo que tiende es a romper la barrera de la desigualdad de las mujeres. Es decir, a tratar de facilitar el acceso de las mujeres a lugares de poder. No solamente lugares de poder en las empresas. Cuando hablamos de lugares de poder, no solamente estamos hablando de las empresas, sino también de cargos políticos, de cargos académicos. Es decir, superar el famoso techo de cristal que existe aún hoy. Entonces, lo que la economía feminista o economía con perspectiva de género trata o pretende es buscar medios o alternativas para lograr superar esa desigualdad. Una parte de la economía feminista es la economía del cuidado, que hace a toda esta visibilización de lo que hablábamos recién, de este rol tan femenino asignado a las mujeres desde pequeñas, porque inclusive cuando uno busca ejemplos, a las nenas siempre le regalan las ollitas, le regalan la escobita, le regalan todas esas cosas, mientras que a los varones les regalan los autitos, el taladro, el banco de carpintero. Es decir, cómo asignamos los roles a través del juego. Entonces, no es lo mismo economía del cuidado que economía feminista. Esta economía feminista lo que pretende también es abrir otros espacios a la discusión económica.
Es interesante también, yo creo, tener una mirada esperanzadora en esto, porque la pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas, entre ellas, a mí que me ha tocado recorrer los departamentos más alejados de la provincia, cómo las mujeres han tomado la posta y han salido adelante a pesar de estas crisis. Cómo han sido las mujeres las que se han destacado, grupos de tejedoras, grupos de emprendedoras que tienen que ver con cooperativas de costura y de diseño de vestimenta, de alimentos. La verdad, esto de la economía del cuidado también lleva mucho tiempo y mucha dedicación, el cuidado de adultos mayores y el cuidado de niños o chicos con discapacidad, y son las mujeres las que han tomado la posta y incluso se han agrupado y se están agrupando de manera formal. Esto es una mirada para mí alentadora. Yo creo que la mujer se va abriendo espacio de a poco, pero se va abriendo espacio y hoy por hoy está alcanzando niveles de organización y de educación bastante interesantes. Sí, totalmente, es esperanzador. Y María del Carmen, ¿cómo fue te encontraste con resistencias, digamos? Me parece algo interesante a tener en cuenta. O sea, actualmente como en la gestión de una facultad, pero en la gestión de las finanzas, la mesa esa, cómo estaba conformada, generalmente las mujeres tenemos que demostrar más de lo que los hombres deben demostrar, digamos, por ahí nos pasa eso. En realidad fue difícil porque viste que hay estereotipos de que las mujeres todavía rigen esos estereotipos de que las mujeres tenemos que hacer determinadas cosas, cómo dedicarnos al hogar o a la docencia. Cuando a mí me convocaron para ese cargo realmente fue un gran desafío y sí tuve bastantes techos. De cristal, de madera. De los techos, los famosos techos de cristal, esas barreras organizacionales generadas por una cultura machista que todavía existe y que considera que las mujeres no podemos o no somos eficientes en esos cargos, cuando ha quedado demostrado totalmente que somos eficientes, que estamos a la altura de un hombre, que podemos superarlo también. Entonces, sí me costó, pero una vez que, esto fue al principio, una vez que se dieron cuenta que uno no está compitiendo con ellos, sino que quiere trabajar con ellos, se fueron solucionando las cosas. Bien, se fueron. Los equipos de trabajo, empezás a armar equipos de trabajo y a tener confianza con el varón, pero para mí realmente estar en ese cargo fue algo muy bueno. Un desafío enorme. Sí, un desafío enorme y fue bueno en todos los aspectos. Sí, bueno, y además dejaste tu impronta, porque es lo que decíamos, cuando ocupamos primera vez un lugar, las mujeres decimos, bueno, seré la primera, pero no la última. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Y bueno, esto además que las mujeres creo que naturalmente sabemos trabajar en equipo, esto de que decíamos recién, armar redes, entonces es la mejor forma de trabajar. Por ahí los hombres se sienten intimidados también en algún aspecto. Y en realidad les cuento, cuando yo asumí ese cargo creían que iba a estar 3 meses. Eso es lo que se decía. En 3 meses se va. Pero bueno. He visto ministros de economía que duraron menos. Pero no es así, porque cuando te ven, cuando vos pones pasión en las cosas y trabajás en equipo de manera colaborativa, con el resto no. Bueno, si funciona, funciona. Está muy Sí. bien. Colaborar está en las mujeres, o sea, en el mismo cuidado. Cuando una no puede, pide ayuda a alguien con el cuidado. Y lo que nosotros hemos visto hablando de esto de las cooperativas y del desarrollo, nos ha sorprendido mucho que las mujeres ahora están en los departamentos pidiendo capacitaciones en albañilería, en electricidad, en carpintería, en cosas de construcción, y lo que se ha encontrado es que las mujeres son muy prolijas en la colocación de cerámicos. Ah, claro. O sea, son más detallistas muchas veces que los varones. Entonces, es como que está cambiando el lugar de la mujer. Sí, bueno, claro, porque si queda una burbujita, después se rompe ese cerámico y la mujer... Yo creo que la mujer es más resiliente y está más preparada para armar los equipos. Bien, tiene más paciencia y más predisposición al diálogo y a la solución del conflicto. Creo que en eso, naturalmente, cualquier mujer
tiene esa... Sí. Entonces, eso aplicado a cualquier organización beneficia a la organización. Potencia, claro. Y además tenemos un camino como de visibilización bastante interesante. Yo tengo 2 ejemplos en mi casa. Mi mamá es médica hace 50 años y mi hija se recibió de médica el año pasado y trabaja como médica, está haciendo su residencia en Buenos Aires. Entonces, y en su grupo son 7 mujeres y un varón. Entonces, cuando yo pensaba, mi mamá eran 3 mujeres y estas chicas son todas mujeres, y todas jóvenes y todas proactivas. Entonces, ¿cómo vamos haciendo camino y nos vamos abriendo camino a pesar de las adversidades, ¿sí? Y a pesar de las dificultades? Totalmente. Los mejores promedios en las distintas carreras de la Universidad Nacional, porque me tocó como invitada asistir a los actos, y de la Universidad Católica, los abanderados y escolta en mayor número son mujeres. Claro. O sea, ya se van abriendo camino y ese gusto por el estudio y el perfeccionamiento que ya es indiscutible. Claro. Pero en una competencia colaborativa, más que competitiva. Sí, yo miraba en algunas acciones, tienen una competencia colaborativa, es decir, son un cuerpo, funcionan como un cuerpo, las chicas están caminando absolutamente, en una forma absolutamente diferente a lo mejor de cómo hemos estado formadas o en otra etapa donde los hombres se ocupaban un poco de enfrentarnos. Claro, competencia. Ahora las chicas caminan de una manera distinta. Sí. Bueno, eso que decías de los promedios, en este foro que hablaban las chicas me pareció interesantísimo. Después se lo circulo porque me parecieron muy buenas las conclusiones. Sí. Decían, ¿por qué cuando hablan de, uno dice un economista, piensa siempre en un hombre? Y a estos paneles no son invitadas las mujeres en general, o sea, no tenemos una economista, o sea, si hacemos referencia al FMI sí tenemos una figura femenina, pero en general no. Entonces decía, me puse a revisar los últimos años de la carrera de economía en la UBA, como una referencia. La mayoría son mujeres, los promedios son muy altos y el nivel de egreso es más alto en mujeres, dice. Entonces, o sea, sí salimos a la calle, ¿dónde están esas mujeres? ¿Por qué no las dejan llegar? O sea, entonces ahí fue donde le hicieron un chiste, uno de los hombres dice, bueno, quieren que les hagamos cupo. Y la mujer dice, si va a ser necesario, así como la Cámara de Diputados cambió su conformación gracias a los cupos, pudimos mostrar que somos capaces. Si es necesario, vamos a tener que plantearlo, decía. Bueno, en sociales hemos presentado un proyecto de paridad de género para cargos electivos y para cargos de gestión en la universidad. Claro. No, sí, esto es un debate, porque en las comisiones que son ad honorem hay muchas mujeres. En los cargos, en el Consejo Superior, los consejos directivos que no son ad honorem, pero sí te queda un buen registro, digamos, ahí sí está un poco más repartido. Pero en las comisiones no somos todas mujeres. hemos pasado por ahí. Pero bueno, eso es en todos los ámbitos. Bueno, estamos llegando al final del tercer bloque del programa hoy. Nos queda un bloque más. Las chicas tienen un mensaje seguramente para darle a la audiencia, queda algo de información para pasar sobre este tema que es interesantísimo y posiblemente sea la primera. Después seguramente si viene Economía 2. Vamos a un corte y venimos con más. En nuestra cultura está preestablecida una forma de ser varón y una forma de ser mujer. Se muestra en la forma de vestir, elección de colores, profesiones, juegos y demás. La ESI, a través de la perspectiva de género, nos invita a repensar a estos formatos preestablecidos, a poner en evidencia la desigualdad de género y cuestionar estereotipos. Abre el debate sobre cómo funcionan estas categorías en nuestra vida cotidiana. Animamos a construir una sociedad más igualitaria, en donde el género de la persona no defina sus condiciones, posibilidades y expectativas. ESI, amar, respetar, cuidar.
El sueño de la selección argentina en el Mundial de Fútbol, Qatar 2022. Viví los principales partidos de nuestro gran equipo nacional. Por Sama TV Mundial, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. El espacio infantil e infaltable para los chicos. Marionetas, dibujos, lecturas, cuentos y personajes de nuestra identidad. La Hora Infantil. De lunes a viernes desde las 11:30 horas. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, nos quedan poquitos minutos para compartir con las chicas y nos quedan muchísimas cosas para decir. Vamos a pasar una última placa para ir cerrando el programa de hoy. La perspectiva de la economía feminista viene de alguna manera a visibilizar o a mostrar esto que decíamos anteriormente. Aportar a las discusiones, pero de alguna manera también debería hasta abandonarse si tuviera resultado, ¿no? Lo que decimos ya, cuando no sea necesario el cupo, no lo vamos a seguir planteando. Debería incorporarse para no tener la necesidad de ponerlo en un capítulo aparte que lo muestre. Hace referencia a esto porque en economía, en la carrera de economía de la UBA, hay una materia semestral optativa, que es economía feminista. Entonces por eso dice un capítulo aparte, un taller aparte. El objetivo estaría cumplido en el momento en que deje de ser necesario tener que estar haciendo esta segmentación y estar mostrando y estar reflexionando sobre este tema. Si en algún momento va a ser natural la igualdad, digamos. Bueno, chicas, nos quedan minutos finales para darle mensajes a la audiencia, a las mujeres, a la comunidad en general de, bueno, cuál es el rol de las mujeres que podemos tener en el ámbito de economía. Ahí comentaba recién algo fuera del aire. Sí, que yo sigo teniendo esta mirada esperanzadora, que creo que nuestra sociedad, que es diversa, que ha cambiado en los últimos 10 años muchísimo, las nuevas generaciones vienen teniendo una mentalidad mucho más abierta. Eso es esperanzador. Desde el punto de vista religioso, también las diversas religiones van haciendo algunas reflexiones, y en esto lo del Papa Francisco con la última asamblea global latinoamericana y también del antiguo continente, digamos, que han interesantes aportes sobre el rol de la mujer dentro de la iglesia y en las comunidades, porque en las comunidades siempre se han destacado las mujeres, siempre. Entonces creo que esta nueva mirada y este rol que propone el Papa Francisco es muy interesante, la lectura de las conclusiones de la Asamblea Eclesial. Y también es muy importante seguir insistiendo en el tema de la educación, porque hay tantas opciones hoy por hoy en educación presencial, en educación a distancia, en opciones gratuitas, en cursos, en perfeccionamiento, los municipios. Hay tanta variedad que hay que promover la educación de todos, por supuesto, y de la mujer en particular. Chicas. Y la mujer es como el pilar a la hora de decidir en la familia, la que siempre sabe todo de la familia porque es confidente también. Y generar ese espacio de capacitación a mí me parece que es fundamental, porque en cualquier ámbito nosotros tenemos que tener la autoestima lo bastante fuerte y alta, y eso da mucha seguridad, el estudio, el capacitarse, el seguir aprendiendo. Entonces yo creo que para seguir adelante, bueno, nos capacitemos, tenemos tantas herramientas hoy gratuitas, y hace que llegue a los lugares más recónditos, poder tener una señal de internet o a veces solamente esperar que llegue el mensaje, y es fundamental eso. Yo creo que para seguir con nuestros logros y generar las redes como se están conformando ahora, se siguen conformando, es muy importante. Esto de la autoestima que decías vos, ponernos en valor nosotras también. Sí. Es súper importante. Bueno, yo darles un mensaje a las mujeres. Mujeres, nos empoderemos a través de la capacitación, de la formación y de nuestra participación, para que podamos transformar nuestro entorno, que muchas veces es muy difícil, solo eso. Yo creo que lo que dijeron las chicas es fundamental. Hay muchas formas de capacitarnos y de formarnos, y somos muy capaces. Tenemos que salir, tenemos que tener y mostrar nuestra impronta para transformar nuestra realidad.
Buenísimo. Y Graciela. Ella, la voz autorizada en economía. También hay otras mujeres que pueden opinar de economía o no. Pero por supuesto, todas podemos opinar de economía, porque en realidad, vuelvo a decir, esto es cuestión de educación. Yo tengo la misma mirada que las chicas. Yo creo que hemos iniciado el camino y vamos a estar mucho mejor en el momento en que esta educación, porque todas las mujeres en general tienden a buscar nuevos caminos, nuevas opciones educativas, a mejorar sus performances, tanto en el trabajo como en el colegio, como en la universidad, como en todos los ámbitos en los que les toca jugar un rol fundamental. Y a veces no mirar al hombre como un enemigo, sino como un par con el que puedo trabajar codo a codo. Y tratar de que estos hombres puedan cambiar la mirada y reconocernos como pares más que como subordinadas. Como su competencia. Como su competencia. Aunque hay veces, por ahí hablamos también, hay veces en los que tenemos que imponernos con otro tono, con otra actitud para poder hacernos escuchar. En el tiempo podemos mantener nuestra... Pero eso tiene que ver con el no reconocimiento del otro. Sí. ¿Sí? Creo que creo que es lo que más les cuesta, o reconocernos capaces de. ¿Mm? Sí. Y creo que bueno, con la educación se cambia el mundo. Totalmente. Bueno, en eso agradecerte tu presencia, porque el hecho de tener una columnista en economía, busquen, no van a encontrar, o sea, es muy difícil. Aquí en la provincia no tenemos y en el canal sí la tenemos, entonces me parecía importante destacar eso, que desde el canal decir, bueno, todo el equipo ha tenido capacitaciones con perspectiva de género y entender esto de la igualdad, decir, o sea, todas somos voces autorizadas y tenemos mucha formación, y en nuestra universidad, bueno, en todos los ámbitos tenemos una cuna de grandes pensadoras, opinólogas. Opinólogo me parece peyorativo, pero no. Que tienen la capacidad de poder opinar sobre muchísimos temas. Así que me parecía importante por eso traerla también acá al piso. Muchísimas gracias. Para mí es un placer ser columnista, porque además el equipo de Sama Noticias es mi casa ya. Eso nos hacen sentir siempre. Aparte que estamos festejando 5 años, todavía estamos en el festejo. Así que bueno, a las 3, muchísimas gracias. Sabemos que sos una mujer muy ocupada y que te dedicaras al programa, a venir una hora entera a compartir tu experiencia, fue muy valioso. Así el agradecimiento es mío de poder compartir este espacio con las chicas y con los televidentes, con vos. Así que te agradezco mucho la invitación. Buenísimo. Y María del Carmen, como te dije, me quité las ganas de poder traerte acá, porque es la primera, pero no la última. No, Adriana las veces que quiera. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en tu gestión también. Gracias, muchas gracias. Y Adriana, amiga, muchísimas gracias por todo lo compartido. Nos queda mucho trabajo juntas. Yo solo voy a decir eso, nos queda mucho trabajo juntas. Sí, y bueno, yo más que agradecida de volver a estar acá, porque me siento muy cómoda, y bueno, a vos en especial, y un saludo a todo el equipo, porque vuelvo a lo mismo, o sea, si no hay equipo no se consiguen grandes cosas. Totalmente. Bueno, chicas, bueno, y en nombre de ustedes mandamos saludos a las facultades sociales, a la Universidad Católica, a las cátedras, a ACME, a todas las chicas, ¿no? Porque después les van a decir, no me mandaron saludos. Sí, a todas. Así que saludamos a todos. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por todo lo compartido y éxitos en este camino. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para seguir haciendo Mujeres en Movimiento sobre tantos temas que tenemos para charlar sobre las mujeres. Así que nos encontramos el próximo miércoles a las 14 horas por Sama, la señal universitaria.